Buenas noches a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales. En nombre de la Asociación Colombiana de Menopausia, quiero darles la bienvenida a nuestro cuarto Converse con el Experto. En la tarde de hoy nos encontramos con una persona muy importante para la Asociación Colombiana de Menopausia. Fue nuestro anterior presidente. Nos encontramos con el doctor Fran José Ospina Morales. Doctor Fran José, bienvenido a nuestro cuarto Converse con el Experto. Buenas tardes, Adriana, muchas gracias por la invitación. Les quiero comentar, el doctor Ospina es médico de la Universidad Javeriana, es ginecólogo de la Universidad Nacional, trabaja en la ciudad de Río Negro en la clínica Sommer, es profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana y con él hoy vamos a tratar un tema que realmente aflige a muchas mujeres que se encuentran en la etapa de la menopausia. Nosotros hemos escuchado muchas veces que las mujeres nos quejamos de síntomas a nivel vulvar o a nivel vaginal. Entonces hablamos de la sequedad vaginal y los médicos nos dicen que estamos presentando atrofia vaginal. Pues les quiero comentar que este síntoma de atrofia vaginal hace parte de un síndrome que se llama síndrome geniturinario de la menopausia. Y por eso hemos invitado hoy al doctor Ospina. Doctor Ospina, cuéntenos, ¿qué es el síndrome geniturinario de la menopausia? Sí, Adriana, mira, la menopausia es un momento de la historia de la mujer donde termina la vida reproductiva, que siempre ha sido caracterizada principalmente por los famosos síntomas vasomotores o oleadas de calor. Sin embargo, estos con el tiempo, aunque duren mucho en algunas, van a terminar. Es la falta de las hormonas que producen los ovarios, son las que se encargan de que se produzcan en el organismo de la mujer diferentes síntomas. Así como se producen los calores a nivel de la vagina de la mujer, a nivel de la vulva, de la vejiga, de la uretra, empiezan a producirse una serie de cambios que van a afectar de manera muy notoria la calidad de vida de la mujer, porque se van a presentar cambios que van a alterar su sexualidad, su confort y que pueden afectar muchos otros aspectos de su vida, como lo han mostrado muchos estudios. ¿Cuáles son los síntomas que presentamos las mujeres con respecto al síndrome geniturinario de la menopausia? Las mujeres van a presentar tarde o temprano alteraciones, puede que haya algunas que lo presenten antes, otras después, pero lo que se presenta con mayor frecuencia es sequedad vaginal. La vagina se vuelve seca y eso condiciona que las relaciones sexuales se vuelvan molestas y dolorosas. Es uno de los síntomas más importantes. La vagina normalmente es una capa de muchas células que van a perder muchas de esas capas, muchas de esas células por la falta de las hormonas, y ese adelgazamiento de la mucosa vaginal hace que el roce que se produce durante el coito en una vagina que no está estrogenizada y que por lo tanto está mucho más seca, produzca dolor, ardor y muchas otras molestias. Adicionalmente, en toda esta zona genital se producen una involución, es decir, los genitales externos, los labios mayores, los labios menores, la vagina, el introito vaginal, se van adelgazando, se van cerrando y van haciendo que cada vez la vagina pueda molestar. Hay muchos factores que influyen en esto. Tiene que ver la parte hormonal, la parte de la actividad sexual que ha mantenido la paciente, etc. Pero fuera de estos síntomas a nivel de vagina y a nivel de vulva, se pueden presentar también alteraciones a nivel de la uretra y a nivel de la vejiga, porque desde el punto de vista embriológico, de donde vienen estos tejidos, hay una similitud en cuanto al origen. Y eso hace que en la vejiga también se produzcan este tipo de problemas, por lo cual la mujer va a sentir aumento de la frecuencia urinaria, ardor para orinar, polaquiuria y puede presentar también incontinencia urinaria. Hay muchas pacientes también que se quejan de que siento sensación de quemazón o que me rasca la vulva. ¿Esto hace parte del síndrome geniturinario de la menopausia? El solo hecho de que haya aumento de la sequedad puede aumentar el prurito, y el hecho de que la vagina esté más seca puede generar otros síntomas adicionales. Hay estudios internacionales que han mostrado, por ejemplo,
que incluso el desarrollo de las actividades diarias de la mujer, como practicar deportes, hacer ejercicios, pueden verse afectados por las molestias que puede sentir una mujer a nivel de la vulva y a nivel de la vagina. ¿En qué porcentaje de mujeres se pueden presentar estos síntomas? Las alteraciones relacionadas con el síndrome genitourinario de la menopausia puede estar en alrededor de la mitad de la población femenina que se encuentre en la menopausia. Lo que pasa es que no todas se está presentando desde el mismo momento en que empieza esta época de la vida de la mujer. Menopausia es cese de la menstruación. Lo primero que se presenta empieza desde unos años antes, que son las famosas oleadas de calor, sudoración nocturna, insomnio, cambios en el estado de ánimo, y a medida que va pasando el tiempo y de manera progresiva, más en unas que otras mujeres y dependiendo de muchos otros factores, puede presentarse una progresiva alteración y unos progresivos cambios a nivel de la vulva, a nivel de la vagina, que van a hacer que estos síntomas se vayan presentando de pronto más rápido en unas mujeres que en otras. Entonces tenemos como primera idea es que las mujeres que estamos en esta etapa de la perimenopausia o la menopausia, vamos a tener unos síntomas que, como las oleadas de calor que decía el doctor Ospina, que se van a presentar, pero en casi la mitad de las mujeres podemos presentar síntomas a nivel vulvar, vaginal o a nivel del sistema urinario. Déjame complementar algo, Adriana. Mira, es muy importante saber que no todas las mujeres en menopausia sienten los síntomas vasomotores, las oleadas de calor. Un 25% de las mujeres no lo presentan. Y el tiempo promedio de duración de las oleadas de calor puede ser alrededor de 7.4 años. Algunas pueden durar muchísimos años más, pero en la mayoría van disminuyendo y van cediendo. Lo que sucede en cambio con el síndrome genitourinario de la menopausia es que es un evento progresivo y que no pasa esto mismo, o sea, no es que ya terminó, sino que a medida que vaya pasando el tiempo, vayan pasando los años, cada vez el deterioro en estos genitales, en la vagina, en la vulva, va a ser progresivo y mayor, y va a ser que si no hay un manejo adecuado de todas estas condiciones desde que se inician, la mujer por el mismo dolor, por la misma resequedad, va a empezar a disminuir el disfrute de la sexualidad, va a tener menos relaciones sexuales, y esa disminución del número de las relaciones sexuales va a hacer que la vagina esté cada vez menos estimulada por el coito, y eso ese espaciamiento en el tiempo en las relaciones va a contribuir para que progrese más aún este deterioro de la vulva y de la vagina de la mujer. También se ha asociado a que muchas mujeres decimos, no, pues es que eso ya es normal para mi edad. Lamentablemente no es para las mujeres solamente quienes dicen eso, sino que es lamentable que muchos profesionales de la salud también miran los cambios que ocurren en la menopausia como algo normal. Pero realmente no es normal. Es decir, es un evento fisiológico como tal, pero las consecuencias que traen pueden ser prevenidas. La mujer en menopausia tiene una cantidad de afecciones que, de no ser consideradas de manera adecuada y de no ser valoradas y manejadas y tratadas, van a producir graves complicaciones. Hay muchas otras que no es del caso y que seguramente tú lo vas a traer con otros expertos, todo lo que tiene que ver con osteoporosis, sistema cognitivo, problemas cardiovasculares, etc. Pero la esencia es que hay una cantidad de cambios en el organismo de la mujer, que si bien es cierto que es normal que se presenten como parte de esa disminución de las hormonas ováricas que ya no se están produciendo, es normal que si no hay hormonas eso es cierto también que eso que está sucediendo va a afectar no solo la calidad de vida, sino que aumenta el riesgo de muerte, el riesgo de enfermedad en muchos de los organismos. Por ejemplo, si la mujer en menopausia no es manejada y mira todo esto como parte de cambios de envejecimiento o cambios normales por la pérdida de los estrógenos, no va a hacer nada, o no se van a tomar todas las medidas que son necesarias para prevenir osteoporosis, para prevenir cambios cardiovasculares y problemas cardiovasculares, cuando esto ocurre muy temprano, porque la menopausia
es un evento que en promedio ocurre alrededor de los 50, 51 años en la mujer, pero muchas mujeres pueden tener problemas por múltiples motivos que van a hacer que este síndrome genitourinario se presente desde mucho antes. Por ejemplo, una mujer que pierda sus ovarios porque fue sometida a una cirugía precozmente a los años 20, 30, entra en una menopausia prematura o en una falla ovárica prematura por una enfermedad, porque normalmente genéticamente está establecido, y esa paciente va a hacer que se le presenten anticipadamente una cantidad de síntomas que es necesario tratar. Si nosotros no los tratamos oportunamente, mucho más rápidamente van a presentarse una cantidad de problemas. O sea, es normal que un ovario que no produzca estrógenos produzca cambios. Eso es normal. Lo que debemos hacer es cambiar todas las consecuencias que esos cambios traen en el organismo de la mujer. Bueno, entonces es muy importante que si alguna de nosotros está presentando esta sintomatología, debe consultarlo a su médico. Y también debe hablarlo con su pareja, porque obviamente va en detrimento tanto de su calidad de vida como de su vida de pareja, de su vida de relación de pareja. Entonces, doctor Ospina, ¿qué opciones terapéuticas usted nos puede comentar tenemos las mujeres? Yo con mucho gusto quisiera, antes de responder este tema, hacer referencia a que desgraciadamente muchas mujeres toman como normal esto y no lo consultan, y lo que hemos visto en diferentes estudios internacionales es que las mujeres no consultan y los médicos no preguntan. Entonces la mujer debe empoderarse y preguntar para que vaya donde un médico que sabe manejar la menopausia, que conozca de menopausia, para que le dé las opciones diferentes que tenemos. Hay pacientes que pueden ser manejadas con terapia sistémica. Terapia sistémica es con tabletas o con diferentes medicamentos que pueden ser administrados por vía transdérmica o por vía oral, algunas veces por vía inyectable, que son medicamentos que van a tener un efecto a nivel de todo el organismo. Los preferimos para aquellas mujeres que tienen síntomas vasomotores o otros síntomas de la menopausia, y podemos impactar simultáneamente con estos medicamentos varias esferas del organismo, varios órganos. Sin embargo, en mujeres que solamente tienen síntomas a nivel genitourinario, tenemos tratamientos locales. Los tratamientos locales pueden ser con cremas, pueden ser con óvulos que tienen estrógenos, generalmente basados en el estriol, algunas otras moléculas nuevas que han aparecido, algunas no las tenemos en el mercado colombiano, y existen también moléculas que se han desarrollado recientemente para este tipo de sintomatología genitourinaria que pueden ser administrados por vía oral y que no son estrógenos, pero que desgraciadamente no contamos con ellos en nuestro país. Para esta sintomatología también existen otros tipos de terapia que se pueden adelantar. Por ejemplo, hay trabajos que se han venido realizando con láser para el manejo del síndrome genitourinario de la menopausia, con muy buena respuesta por parte de generalmente todas las pacientes. Hay algo que es importante, y es que si no hacemos algo, estos síntomas y este síndrome genitourinario va a progresar. Sí, sí. Y también la terapéutica también debe ser en forma frecuente. Sí, si la paciente que tiene este tipo de sintomatología y que requiere terapia, es una terapia que debe ser continua y debe ser prolongada en el tiempo, puesto que una vez se suspende la terapia, vuelven a reaparecer los síntomas. Entonces, lo que uno pretende con la terapia estrogénica es esa mucosa vaginal que se adelgazó y que hace que el roce del coito sea doloroso, vuelva a aumentar. La vagina tiene una cantidad de funciones dadas por la interacción entre los microorganismos que habitan la vagina y las hormonas. Hay una cantidad de células en la vagina que están en la parte más superficial de la vagina, que se desprenden cuando se van renovando, y esas células son ricas en una sustancia química que se llama glucógeno. El glucógeno es importante para que haya una interrelación entre los microorganismos normales de la vagina,
que son los lactobacilos, que cuando entran en contacto con el glucógeno van a producir unos cambios en la acidez de la vagina, en el pH de la vagina, y eso va a controlar muchas infecciones a las cuales no nos hemos referido todavía, pero que pueden presentarse en estas pacientes cuando no son tratadas. Muchas mujeres que no recibieron el manejo adecuado tienen infecciones urinarias a repetición, infecciones vaginales a repetición, y le echan la culpa a microorganismos, y realmente es una deficiencia estrogénica que cambió el medio ambiente, hizo que esa acidez cambiara, se volviera más alcalina la vagina y permitiera el crecimiento de microorganismos que de otra manera estarían controlados. Entonces yo creo que es muy importante mirar integralmente el manejo de la mujer. También hay otras opciones terapéuticas como los hidratantes, los lubricantes. ¿Qué nos puede contar de ellos? Sí. Inicialmente, cuando la paciente no tiene una disminución total de los estrógenos, hay una disminución de ellos, pero no hay una ausencia de los mismos, que lo vemos mucho en la paciente en la transición de la menopausia. Todavía pudiera no haber mucha sintomatología, inicialmente pudiera ser suficiente la utilización de lubricantes y la utilización de humectantes. De hecho, la Sociedad Americana de Menopausia la considera como un primer paso para todas estas pacientes. Sin embargo, ese es un tratamiento que puede mejor ser un coadyuvante. Cuando tenemos pacientes que tienen una deficiencia estrogénica más profunda, la sola utilización de los estrógenos a veces puede ser molesta, y muchas mujeres, para que no se vayan a asustar, pueden incluso sentir irritación, ardor, quemazón por la utilización de los estrógenos. Eso va a pasar. Pero simultáneamente a la utilización de los estrógenos pudiera ser indispensable y adecuado conjuntamente utilizar la terapia, bien sea con lubricantes o con humectantes, que van a hacer que ese roce, mientras las capas de la vagina van creciendo y van haciendo más confortable la actividad sexual, se mejora mucho si utilizamos lubricantes durante la misma. ¿Estos hidratantes y lubricantes son de fácil acceso para nuestros pacientes, o uno tiene que acudir a donde el médico para que lo formule? Mira, hay muchos lubricantes. Algunos pueden producir un efecto contrario porque se venden en forma abierta en algunas partes. Yo pienso que como es un problema de salud, el médico debe ser el que esté orientando qué es lo que debe tener la paciente. Existen diferentes tipos de lubricantes. Hay lubricantes en base de agua, hay lubricantes en base de silicona, y hay lubricantes en base de aceites o de grasas. Estos lubricantes pueden tener, dependiendo del momento en que se esté utilizando, ciertos riesgos para la paciente. Por ejemplo, cuando tenemos una mujer en la transición de la menopausia, eventualmente pudieran haber ovulaciones de escape que puedan generar, si hay una relación sin protección y sin planificación en ese momento, un embarazo, a pesar de que estamos en la transición de la menopausia, y la paciente podría embarazarse. Y si está utilizando, por ejemplo, preservativos como método de anticoncepción y utiliza un lubricante en base de aceites, eso puede hacer poroso o hacer que se pierda la seguridad de ese dispositivo, de ese preservativo, y pudiera presentarse un embarazo. Entonces, la elección del lubricante yo pienso que debe ser también manejado por el médico, sobre todo porque hay otros problemas de salud que pudieran presentarse en esta época de la vida, y la mujer debe ser manejada de una manera muy integral. Entonces, el manejo integral de la mujer incluye mirar todo su organismo, todo lo que puede suceder, y el lubricante es parte de todo ese manejo integral de la mujer. Entonces, por eso también aquí viene otra conclusión. Es muy importante cuando vamos a donde nuestro médico tratante, que ojalá el día anterior miremos de verdad qué síntomas estamos presentando y hagamos una listica para que cuando lleguemos a donde el doctor no se nos olvide contarle qué es lo que nos está pasando. Porque cuando uno va a mirar 100 pacientes que están en menopausia, como decía el doctor Frank, 50 mujeres van a presentar el síndrome genitourinario de la menopausia. Cerca del 25% de las mujeres se atreven a contarle a su médico que presentan estos síntomas. Solo el 12% de los profesionales que las están viendo les van a preguntar
Y lo más triste, doctor, es que cerca del 6 al 7% de los pacientes van a recibir un manejo por parte del síndrome genitourinario de menopausia por el médico tratante. Entonces es muy importante que nosotros tomemos la iniciativa, es un síntoma que estamos presentando y que acudamos a donde el profesional que tiene la experticia para que nos pueda llegar a hacer una valoración meticulosa y nos pueda dar las recomendaciones respectivas. Es muy cierto, diferentes estudios a nivel nacional e internacional han mostrado esa lamentable situación. Los médicos, muchos de los médicos no preguntan y no, les da muchas veces dificultad en afrontar todo lo que tiene que ver con referente a la sexualidad de las pacientes. La mayoría de los estudios han mostrado que efectivamente son las mujeres las que toman la iniciativa. Yo creo que es muy importante que se haga conciencia por parte de todas las usuarias, de todas las mujeres, de que su sexualidad es importante, que no puede atribuir los cambios que está sintiendo, las molestias que siente solo a un proceso de envejecimiento, sino que el disfrute de la sexualidad debe ser privilegiado y conservado, y eso puede hacerse de manera más fácil cuando hay un manejo adecuado, cuando al médico se le están presentando todos los síntomas que se están viendo y es posible manejo adecuado de todos ellos. También entonces es muy importante invitar a las parejas de las personas que nos están viendo a que si ellos identifican que su pareja está presentando esta sintomatología, le aconsejen o la acompañen a que consulten por estos síntomas. Hay unos grupos de pacientes, Adriana, muy especiales que van a tener acentuada esta sintomatología y va a pasar de ese 50% que venimos hablando hasta un 63-65% de afectación, y es las pacientes con cáncer que han recibido ciertos tipos de terapias hormonales o con unos medicamentos que se llaman inhibidores de aromatasa, que tienen un impacto mucho más fuerte a nivel de la vagina, y son pacientes que tienen una afectación en su sexualidad, y esas pacientes es importante que consulten y que se manejen para que haya un manejo integral, ojalá en oncólogos que sean amigos de la menopausia y médicos ginecólogos que manejen menopausia, para escoger cuál es la mejor opción que puede darse para cada una de las pacientes, y sobre todo para evitar que el deterioro que esos medicamentos van a ocasionar en la vagina se dé antes de que se haya hecho alguna intervención que nos ayude a prevenir todo ese problema que se presenta. Bueno, una recomendación ya para terminar a nuestras pacientes que se encuentran en la menopausia, doctor, con respecto a los síntomas del síndrome genitourinario de la menopausia. Yo pienso que lo más importante es la consulta oportuna. El síndrome genitourinario de la menopausia produce síntomas vaginales y urinarios que tienen una implicación fuerte en la sexualidad de la mujer. El diagnóstico oportuno, el manejo oportuno está indicado, ser capaces de hablar abiertamente con el médico de confianza para que se haga un manejo adecuado, y sobre todo estar atento a mirar esto como parte integral de todos esos cambios hormonales que están ocurriendo, porque también los estudios han mostrado que las mujeres muchas veces miran eso como algo también normal, y no es tan normal, y afecta mucho la calidad de vida de las mujeres, Adriana. Bueno, gracias doctor, gracias por acompañarnos hoy, y a todas las personas que nos ven, gracias por asistir a la transmisión de este evento. Vamos a saludar a varias personas. Carlos, ¿por qué no nos lees quienes nos están viendo en el momento? Le damos un saludo a Carolina, Consuelo, Carlos, Janet, Lina, Natalia, todas las personas que nos están viendo por nuestras transmisiones en vivo, tanto en Instagram como en Facebook. Recuerden que todo esto queda en nuestra videoteca, lo pueden consultar en cualquier momento. Si ahora no se les ocurrió alguna pregunta, pueden dejarlo por el inbox de las páginas que tenemos. Los quiero invitar, próximo 1 de agosto a las 4 de la tarde, vamos a hablar con el doctor David Vázquez de terapia hormonal de la menopausia. Una feliz noche para todos.